tema de los cuervos aquí en Japón es algo que sorprende mucho. Una, porque llegas y es el tipo de ave de ciudad que ves, ¿no? En España estamos acostumbrados a ver palomas, incluso, bueno, en sitios costeros, lógicamente, gaviotas. Y en Japón es que me sorprende muchísimo que los animales, o sea, las aves urbanitas sean los cuervos. Son enormes, porque son unos bichos enormes, yo creo que son más grandes que allá, y son muy molestos, porque tienen un ruido muy molesto, porque estás en el hotel y te llegan a despertar, a lo mejor a las 5 de la mañana, los tíos ahí gritando. Hoy puede ser un día de reflexión, reflexionar un poco sobre todo lo que se vive en la feria, en las visitas a clientes. La verdad es que en ese sentido está siendo muy positivo, porque estamos sacando muchas cosas en limpio, conociendo un poquito más lo que es la cultura japonesa, qué tenemos que transmitirle, de qué manera tenemos que transmitírselo, qué es lo que a ellos les atrae de nosotros, qué es lo que les gusta, y yo creo que es un buen ejercicio, y creo que este viaje, este año, nos sirvió mucho para tener esa reflexión. Hay una cosa que me sorprendió mucho en general de los japoneses, pero ayer se me dio con el importador, y es que te hacen preguntas tan amplias que la contestación no la puedes responder solo con una frase, sino que tendrías que dar una explicación larga, y ellos esperan que tu respuesta sea muy concreta, ¿no? Entonces me pasó ayer que el importador me preguntaba por qué mis vinos se diferencian del resto de vinos de mi zona, ¿no? Elaborados con la misma variedad. Y claro, tuve que explicarle un montón de cosas. Magro, ebi, Ica. Ya terminamos la feria, hoy fue el último día, ahora tenemos que ir al hotel porque vamos a seguir la rutina de todos los días, que es visitar clientes. Y la conclusión de la feria, pues la verdad es que fue bastante buena, porque ya se confirmó que la imagen de nuestros vinos gusta mucho en el mercado japonés. A las mujeres les gusta mucho la imagen de Trup. De hecho, estos días las chicas que venían, todas se quedaban con la botella de Trup y bebían Trup, les gustaba también el sabor de Trup.
y los hombres les suele gustar más Mar de Emberos. Fue un buen viaje, saqué mejores conclusiones que otros años y yo creo que el balance es bastante positivo. La verdad es que nos vamos con un buen sabor de boca. Además, creo que nuestro importador está muy bien posicionado y está distribuyendo el vino en restaurantes que valoran el producto. Así que, bueno, auguramos un buen futuro en el mercado japonés.